Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno estar nuevamente desde el secreto y ahí junto a su familia, ahí en su casa, pueda reunir a toda su familia y poder estudiar la palabra de Dios y sobre todo que hoy podamos reflexionar de cómo nosotros como padres podemos ser responsables a una generación que hoy se nos fue dada en nuestras manos por el Señor. Y estemos listos en este tiempo en el cual, reunidos como familia, podamos adorar al Señor y que sea su presencia ministrándonos. He encontrado a un hombre que me ama. En sus ojos yo encuentro esperanza. Ha encendido el fuego en mí que no puedo apagar jamás. Y cuando pongo mi oído en su pecho, escucho el latido del cielo. Sé que pronto volverá, su promesa cumplirá. Mi corazón arde para ti, todo mi ser anhela más de ti. Mi corazón arde para ti, todo mi ser anhela más de ti. Eres mi primer amor, solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor lugar que en los brazos de papá. Y cuando pongo mi oído en su pecho, escucho el latido del cielo. Sé que pronto volverá, su promesa cumplirá. Mi corazón arde para ti, todo mi ser anhela más de ti. Mi corazón arde para ti, todo mi ser anhela más de ti. Eres mi primer amor, solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor lugar que en los brazos de papá, papá. Oh, eres mi primer amor, solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor lugar que en los brazos de papá. ¿Estamos pastoreando correctamente a nuestra familia? ¿Estamos siendo de inspiración a nuestros hijos que a través de nuestra vida puedan ver el reflejo de Cristo?
Hoy quiero que vayamos juntos y leamos Deuteronomio 6, del versículo 5 al 7, y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y qué bueno, amor, que cuando lees Deuteronomio 6, cómo se reafirma la palabra de Dios en nuestra vida y nos da una guía que nosotros como padres debemos de hacer con nuestros hijos. Y una de las cosas es que como padres, pero también como hijos, de que tenemos un Padre que está en los cielos, nosotros hoy obedecemos a la palabra, pero de la manera en que nosotros introducimos la palabra a la vida de nuestros hijos, yo quiero decirte algo hoy. Es a través de nuestras acciones que nosotros reflejemos lo que está establecido en la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo lo amas? ¿Cómo le enseñas a tus hijos? ¿Cómo le modelas? Dicha responsabilidad tiene como objetivo el papá sea un modelo de la esposa e hijos de mostrar a Cristo en su manera de pensar. Y qué interesante es que cuando yo hablo contigo, amor, cómo yo estoy hablando contigo, cómo yo me refiero hacia tu persona. Eso lo escuchan nuestras hijas. De esa manera estamos modelando, y por eso es que cuando dice la palabra aquí en Deuteronomio, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de nuestro corazón existe todo aquello que viene a una emoción, pero no también a un sentimiento, sino a una emoción de decir: ¿a quién amo primero? Para modelar realmente lo que yo tengo que modelar, amar a Dios sobre todas las cosas. Y es importante que la palabra que Él nos manda hoy dice que estén sobre nuestro corazón, dentro de nuestro corazón. Y es ahí donde se refleja ese modelo. Y yo quiero ir desde una posición como hoy estamos viendo, o cómo estamos hoy ejecutando nuestra asignación como papá. Vos como mamá y yo como papá. Como papá tengo que afirmar, como mamá edificadora del hogar, pero también sos mi esposa, yo soy tu esposo. Y ahora, ¿cómo le reflejamos? Nosotros somos padres de 4 hijas. Entonces, como yo tengo hoy una gran responsabilidad en reflejar un esposo, un papá, pero también un hijo. Entonces, de la manera en cómo yo hablo. Y esta manera en la que yo establezco la palabra de Dios es la manera en que yo acciono y le doy ejemplo a mis hijas. Cuando yo me refiero a ellas como papá, pero también cuando yo me refiero a ellas como hijas, desde una posición en la que yo las estoy viendo como hijas, es enseñarles. Cuando yo estoy viendo a mis hijas y yo tengo una posición de papá, es enseñarles. Y tengo una responsabilidad de enseñar la palabra. Pero la palabra se enseña con ejemplos vivos. No es que te voy a hacer como hija, apréndete este versículo, pero ¿de qué me serviría si se lo aprende y no lo aplica? ¿Cómo yo la llevo a aplicar ese versículo en una vida como ejemplo de lo que está pasando en ese momento? Te aseguro, amor, que ese versículo lo va a recordar toda su vida. Y me iría un poquito más atrás. Cuando vos hablas de enseñarle la palabra y aprendérsela de memoria, es bueno, pero primero es en nosotros. O sea, cuando yo leo la palabra de Dios como mamá, como esa edificadora que vos decías, y no la aplico en mi vida, no me esfuerzo en ponerla en acción, no va a tomar la relevancia en nuestros hijos, es decir, la palabra es viva. Y quiero leer en Salmo 127:1, dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Qué importante es que tengamos la conciencia de poder depender del Señor, que en estos tiempos que no son fáciles de poder crear una familia sana,
una familia con dirección a lo correcto, a lo justo, necesitamos depender del Señor. Que primeramente la palabra de Dios esté en nuestros corazones para así nosotros poder enseñarle a nuestros hijos, porque somos los primeros maestros, amor. Amén, así es. Y Deuteronomio 6, en el versículo 6, y estas palabras, dice, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y en esto se viene a un mandamiento muy importante de Dios hacia nosotros los hombres, quienes estamos llamados a ser líderes espirituales en nuestros hogares. Desde esa posición, como yo establezco, y es lo que decías de edificar la casa. ¿Dónde estamos edificando en nuestra casa? ¿La estamos edificando en arena o la estamos edificando en esa roca firme que es Cristo? Y por eso es que las fuerzas a una responsabilidad de papá vendrán de la palabra de Dios, vendrá de la manera en que nos alimentamos para nutrir lo que está en nuestras manos, para nutrir lo que Dios ha puesto hacia a que seamos esos administradores, esa generación. Yo no puedo estar sin alimentación de la palabra. ¿Qué nutriría? Entonces yo tengo que alimentarme de la palabra para poder ser un modelo a la generación. Y esa generación, cuando llegue a su vejez avanzada, jamás se perderá, porque la palabra siempre estuvo en ellos. Y es bien importante de lo que vos decías, de este Salmo de 127, cómo Dios lo ha venido trabajando en nuestra vida. Yo antes estaba desenfocado de cómo debería de construir la casa, de cómo nosotros deberíamos de tener una casa, pero no es la casa, se llama hogar, y cuando Cristo está dentro, está en medio. Por eso ese pasaje del Salmo 127, cómo viene a afirmar, si Jehová no edificara la casa, hay un mandato ahí, si Jehová no está en medio de esa edificación, en vano vamos a edificar esa casa, se va a construir esa casa. Entonces es bien importante que Dios esté en medio de cada una de nuestras acciones, que lo hagamos parte, porque hoy usted y yo, mi esposa y yo, somos modelo. Desde que usted se levanta, cómo usted está modelando a su familia. Desde que usted está y llega a reunirse desde una manera en una comida juntos, un almuerzo, un desayuno, cómo usted está llegando a la mesa, cómo podemos llevar eso. Hay algo que yo hago todas las mañanas y me encanta hacerlo, es que después de mi devocional, yo lo que hago es que escribo lo que yo recibo y se lo mando a mis hijas. Y eso, algún momento ellas lo van a leer durante el día. Y eso lo comparto y lo ando todo el día en la cabeza. Es como tararear una canción. Y eso para mí es lo más lindo, que pueda tararear esa canción, es poder traer la palabra de Dios a cada momento de mi vida. Los momentos de desánimo, en los momentos de alegría, en los momentos que hoy me puedo levantar para decirle, sí Señor, ayúdame con toda la responsabilidad que tengo. Una de las cosas más grandes en mi vida y que se las pedí al Señor es que como papá y como esposo de mi esposa, valga la redundancia, es que yo pueda enseñarle a mis hijas lo que Dios está haciendo en mi vida. Cada vez que yo le enseño a ella, estoy dejando un legado, pero que sobre todo sea la palabra de Dios. Y es bien importante que usted desde su hogar, desde donde está en todos los momentos, como dice la palabra en Deuteronomio 6:7, y la repetirás a tus hijos. No te canses de repetir la palabra, pero repítela con acciones. Repítela con acciones para que sea un mismo espejo. Lo que lees en la palabra, sé lo que es la palabra. Ser lo que eres en la palabra. No somos perfectos, pero cada momento de nuestra vida, yo le digo al Señor, Señor, quiero ser como ese árbol plantado. La palabra de Dios habla que seamos como esos árboles plantados, junto a aguas de corriente. Ahí vamos a ser golpeados, azotados, pero sobre todo firmes en quién somos como hijos ante el Señor, y ahí no nos va a derribar nada. Y dice la palabra también ahí en Salmos 1, dice
Seremos como árbol plantado junto a aguas de corriente, su fruto lo van a dar en su tiempo, y eso es poderoso, porque hay un tiempo de dar fruto. Y la palabra misma dice, ¿por qué te van a reconocer? Por los frutos. Nuestros hijos, y le pido a Dios todos los días de mi vida, que a mis hijas y a nosotros y a todos los que hoy puedo decirle, por los frutos te van a conocer. Y eso es el objetivo como papá, que hoy nuestros hijos, nuestra generación, el Señor la reconoce por esos frutos que damos en Él. Y no sé, amor, cuando yo te hablo de las niñas, yo veo que para nosotros, para mí como papá, tengo una doble responsabilidad en la que yo hoy le digo al Señor, Señor, mostrame ser el ejemplo como papá, pero también para un futuro esposo de ella. Porque a mí no me gustaría que mis hijas sufrieran, sino que hoy le digo al Señor, Señor, muéstrame la manera de todos los días de poder reflejarle el esposo futuro de cada una de mis hijas. Es que es necesario que la palabra cobre vida a través de nosotros, que eso es algo que día a día tenemos que aprender a desarrollar, porque cada situación que nosotros vivamos, en cómo la manejemos, un ejemplo, cómo manejemos el perdón, por qué debemos de perdonar, o por qué debo de tener esa relación íntima con Dios, o por qué debo de servir con amor y dar con generosidad, son ejemplos vivos de que nuestros hijos están viendo, de que ellos van a leer la palabra, pero al mismo tiempo van a decir, hey, mi papá o mi mamá se están esforzando en hacer lo correcto, lo bueno. Entonces es ahí donde no significa que vamos a tener, digamos, situaciones difíciles o adversas, pero cómo las enfrentamos nosotros como padres, a ellos les va a impactar. A mí en lo personal, cuando vos estabas hablando de una de las experiencias que como papá que tenés todos los días, a mí en lo personal también cuando tenemos esos tiempos de altar familiar y, por ejemplo, una de mis hijas me quedó tan presente como ella estaba experimentando en un tiempo de ser tocada por el Señor y ella lloraba, pero sabíamos que Dios la estaba ministrando y eso es algo hermoso, que ellos puedan vivir que Dios es real, que Dios sana, que ¿por qué necesito como familia tener ese tiempo de que aún en medio de cualquier situación dejar ese espacio? Porque es ahí donde el Señor nos va a ministrar, porque es ahí cuando vos decías, la palabra va a ser plantada y en su tiempo van a dar fruto, esos frutos que el Señor va a bendecir. Y qué lindo eso, amor, cuando decís, porque el poder del evangelio está en la palabra. El poder de lo que tú predicas está en la palabra. Ahí está la fortaleza, ahí está la firmeza, y como líderes espirituales tenemos que guiar a una generación, a nuestra generación, a la palabra. Hoy vamos nosotros a responder a la palabra, no a lo que acontece a nuestro alrededor. Que nuestra generación responda a la palabra, enseñarle a la generación, a nuestra generación, que responda a la palabra, que viva la palabra. Y eso yo estoy seguro que seremos fuertes espiritualmente. Vendrán las tormentas y no nos vamos a amedrentar, sino que afrontaremos las tormentas. ¿Con qué? Con lo que ha vivido la palabra de Dios. Así es que ahí donde está, lo invito a que tome todos los elementos para Santa Cena y que podamos compartir juntos y poder orar, pero que ahí de donde usted está, tome la mano de sus hijos, la mano de su esposo, su esposa, si está ahí con todos ellos, y que usted les pueda decir cuánto usted ama al Señor en este momento y que el Espíritu Santo nos ministre y poder llevar este momento a decirle, Señor, hoy solo dependemos de ti, pero hoy también quiero dar gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de poder tener hijos, pero también ser esos administradores fieles y poder impactar modelando la palabra de Dios. Yo hoy le doy gracias a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás, júntense ahí y tómense este momento para con ustedes. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque nos has mostrado
hasta el día de hoy, el poder ser padres, identificar, no fuimos ni enseñados a ser padres, pero a través de tu palabra, todos los días, tú nos haces cada vez más esos padres que tenemos que ser para nuestras hijas, para una generación. Señor, que hoy como padres podamos ser revelados no solo en lo que hoy está aconteciendo, sino en lo que nuestra generación va a vivir, Señor. Pero yo estoy seguro que el poder de poder levantar a una generación está en el Evangelio, en las Escrituras. Ahí está el poder. El poder está en las Escrituras. Que hoy seamos hijos y padres que hablan desde las Escrituras, que hablan desde la fuente que fluye paz, que fluye esperanza. Oro para que hoy una generación se levante no desde una posición natural, sino desde una posición espiritual, fundamentada en las Escrituras, donde las Escrituras sean esa luz donde van, donde las Escrituras sean ese camino que para muchos puede ser incierto, pero cuando la palabra viene a nuestra vida, tu palabra viene a nuestra vida, Señor, el camino se abre, el camino comienza a resplandecer. Que hoy se levante una generación que vaya a las Escrituras, que viva y que accione en ellas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.
Qué hermoso tiempo que acabamos de vivir como familia, en lo cual fuimos direccionados, tuvimos más claridad en nuestro diario caminar, que necesitamos la responsabilidad, pero que también esa asignación que como padres poder encaminar a nuestros hijos a Cristo y que ellos puedan ver el reflejo de Él a través de nuestras vidas. Y como papás, el mapa para poder guiar a tus hijos se llaman las Escrituras. Ahí está la luz, ahí está el entendimiento y sobre todo, obedeciendo a su palabra, ahí seremos bendecidos. Que el Señor los bendiga tremendamente. Y compartan el link a sus amistades, a familiares, porque sabemos que cuando compartimos la palabra del Señor no volverá vacía. Amén. Bendiciones.